Entre los jóvenes músicos mexicanos especializados en composición para cine, destaca el nombre de Alejandro Giacomán. Nació en la Ciudad de México en 1964. Estudió composición musical e ingeniería de grabación y lleva más de 20 años dedicado a la música para cine, teatro y televisión. La música de cine la vas aprendiendo conforme vas al cine. A mí me tocó muy fuerte la cuestión de Star Wars y de la Guerra de las Galaxias y de estar viendo y oyendo el soundtrack horas. Mi papá me decía, ya págale por favor, y yo seguía oyendo partes y partes del asunto, imaginándome qué pasaba. Yo en realidad en la música empecé estudiando flauta y luego me fui pasando al piano. También me tocó esta época del surgimiento y la llegada a México de los sintetizadores y pues empecé a comprarlos, algunos, y a jugar con ellos y a hacer pequeñas grabaciones. Una que se llamó Deuda Saldada fue la primera película que hice completamente. Y eran producciones de muy bajo presupuesto. En ese momento se manejaba mucho que el horror del sintetizador que está usurpando tanto sindicalmente a los músicos como el sonido. Y sí, ciertamente es una cosa que no se puede hacer todas las películas. Bueno, sin embargo, yo oigo Naranja Mecánica y tiene muchas piezas que están hechas completamente en sintetizador, con temas sobre todo clásicos, y en el contexto de Naranja Mecánica pues siguen funcionando muy bien, pero es muy raro que una película hecha con puros sintetizadores se mantenga fresca. Inmediatamente te remite a esa época de los 80s y todo eso. Claro, no es lo mismo un sintetizador en donde yo estoy tocando una nota que está representando, que está sonando como 10 violines, a 10 señores atacando la nota, dándole intensidad, dándole vibrato, dándole pues todas las modulaciones necesarias y empezando y terminando la nota suavemente. Todos esos detalles estamos acostumbrados a escucharlos, pero ya pasan desapercibidos y sin embargo hacen una gran diferencia en cuanto al sonido de una música. ¿A qué se refiere uno cuando dice quemar las naves? A que para poder irte tienes que romper con lo que dejas atrás, aunque te dé miedo. Esta película requería que hubiera más emoción y que todo esto lo transmitiera la música. Tenía unas partes perfectas para que hubiera música sin realmente que estuviera molestando a diálogos o que estuviera haciendo sentir cosas que no se estaban sintiendo o que hubiera alguna ambigüedad ahí, y entonces la música funciona muy bien. Son unas partes largas que hicimos con guitarra y con orquesta. Fue una experiencia muy bonita, además de que pues fue la primera música que me tocó hacer con una orquesta y preparar la música, coordinar la grabación, asistir a estas cosas, y fue muy gozoso y tuvo bastante buen resultado. Hidalgo nos tardamos muchísimo. También estaba Herminio Gutiérrez ayudándonos en la supervisión. Y bueno, se manejaban muchísimos detalles, y tenía además unos interesantes problemas que resolver, que había todo el tiempo un grupo de músicos alrededor de Hidalgo en esta época no guerrera de su vida. Pues todo esto llevaba a qué es lo que van a tocar, y entonces ahí estuvimos decidiendo. Pensamos que no estarían tocando la música más al último grito de la moda de esa época, sino que estaríamos atrasados de aquí a que llegaban los barcos de España con las partituras, y quizás no eran las últimas, y aparte estos eran unos músicos de pueblo. Entonces nos fuimos prácticamente un siglo atrás. La película, aparte de tener esta música diegética, pero que está hecha como si fuera un score, también estaba el score dramático de la película, que es de todas las pérdidas que va teniendo Hidalgo en su vida, de su familia, y luego pues la derrota y el fusilamiento. En fin, todas estas cuestiones necesitaban ahí ya también la cuestión de orquesta. Hay un montón de cosas que están marcadas. Por ejemplo, aquí cuando ve los huesos,
Ahí hay unos timbales que marcan que está su amigo, pues que la Inquisición lo mandó a la hoguera. Y luego, por ejemplo, cuando va cabalgando aquí, también hay unas cuerdas que llevan el ritmo del cabalgado. O sea, prácticamente cada encuadre tiene una situación que va ayudando a la película. Pero bueno, ese es un posible lenguaje de cine. No es indispensable que todo esto sea en todas las películas. Tarkovsky utilizó en Solaris algunos tonos de calibración de la consola y también funcionan. O sea, entonces no hay unas reglas que específicamente digan cómo va a funcionar. Sin embargo, pues esta es una forma de hacerlo un lenguaje, ¿no? Ahí una cosa muy importante fue el gran entusiasmo que tuvo el maestro Miramontes, que es el director de la Sinfónica de San Luis Potosí. Esta película pues está más libre, la música no está tan atada como Hidalgo a su época, y utilizamos algunos instrumentos más modernos. Yo agregué, pon tú, la idea de que haya un tema principal de Morelos y que ese tema resuene en los momentos en que él está. Ahí va. Y ahí ese es el tema de Morelos, por ejemplo, en esa parte. Una vez que queda finalmente la música, que ya la vemos, y todo aquí en formato de demo, hay un paso a la partitura. Entonces es un trabajo pues delicado, se tiene que grabar parte por parte, y porque además hay cambios del tempo, del ritmo, todos estos cambios de ritmo que tienen que ver con lo que está pasando en imagen y que van con la edición. Ahí va. La instrumentación define muchísimo cómo va a estar la película. Yo siempre pregunto, ¿la quieres con batería? Porque eso le daría un toque pues, más contemporáneo, más pop, o si va a llevar más percusiones y una orquesta, o si va a llevar menos instrumentos. La música, pues digamos que podría llegar a ser como un actor más en la película, que esté contribuyendo de alguna manera a lo que se está sintiendo. Nunca había hecho una película que tuviera guerra, o quizás había hecho de algunas guerras prehispánicas, había hecho algunas con escenas así, persecuciones y espadazos por aquí y por allá, pero no tanto una de cañonazos y ejércitos y hordas de gente corriendo y lanzando flechas. Para mí es en realidad un sueño hecho realidad, ¿no? De ahí viene la Guerra de las Galaxias y, en fin, todo ese gusto que tenía yo de chico. Alejandro Giacomán ha participado como músico e ingeniero de grabación en 47 películas. En 2008 ganó el Ariel por el score de Quemar las naves. Ha sido nominado en 3 ocasiones por su música original para La mujer de Benjamín, Desiertos mares y En el aire. Alejandro Giacomán también musicalizó Matando cabos y Volverte a ver, por la cual fue nominado a una Diosa de Plata de Pecime.